Estoy aquí en Medjugorje, ¿cómo te llamas? Pablo. Pablo, ¿de dónde vienes? De Mallorca, Baleares, España. España. ¿Y es la primera vez por ti aquí en Medjugorje? Es la primera vez, sí, es la primera vez. ¿Cuándo has escuchado por primera vez de Medjugorje? ¿Qué has pensado? Oí hablar de Medjugorje ya hace más de 20 años y he pensado que el mensaje que da en Medjugorje es muy importante. Continúa el de Fátima, continúa el de Lourdes antes, el de Carabandal, y es un llamamiento a la conversión importantísimo y cada día más claro de la Santísima Virgen. Yo creo que el mensaje es las 5 piedrecitas de Medjugorje que es un cambio radical. Te lleva a la conversión, que no a ser santo. Después de la conversión ya el Señor se encarga de irte haciendo santo, pero seguir las 5 piedras. ¿Qué son las 5? La misa, ¿La misa? Para mí es diaria, es un tesoro. La lectura de la Biblia, los evangelios, tal. La confesión mensual mínima, el ayuno los miércoles y los viernes a pan y agua, y creo que es un camino tremendo, y el Santísimo Rosario. El Rosario. ¿Y tú rezas el Rosario cada día? Cada día con mi mujer, desde que nos casamos, desde 3 meses después de casarnos, hace ya 38 años, y nosotros hemos sido bendecidos, siempre ha ido, la Virgen ha ido por delante, nos ha llevado, nos ha ido arrastrando, los frutos han sido increíbles. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, nosotros cuando empezamos a rezar el Rosario, vivíamos en Barcelona, y yo trabajo siempre en banca, y bueno, íbamos a misa los domingos y tal, vimos un programa de la televisión en Fátima que había que rezar el Rosario, un programa de televisión, y digo, vamos a rezarlo, pero casi no sabíamos rezar. Los primer mes ni decíamos las estaciones, hasta que me compré un catecismo y tal. ¿Qué ha pasado? Pues nos ha bendecido una familia numerosa, y luego ha sido lo que yo digo, el milagro que no cesa, el milagro que no para. Todas las dificultades, todo no sé qué, todo siempre. Pasado. Me emociona. Wow. Esto para la oración del Rosario. Es la base. Y esto pues ya te lleva a un cambio. ¿Tú has empezado a rezar el Rosario con tu mujer? Sí. Wow, me toca saber, ¿tú ves? ¿Y cómo es tu experiencia en Medjugorje ahora? Pues de refuerzo. Yo siempre que puedo voy a un santuario mariano, y de aquí creo, me llevo como recuerdo y tal, lo más importante, una tarjetita que habla de 5 piedrecitas para animar a la gente que conozco. Mira, esto es el mensaje. Y por ti, Dios, ¿qué es Dios por ti? ¿Tú puedes describir su carácter? Mucha gente no quiere a Dios ahora. Sí, vamos a ver. Yo ser padre de familia numerosa me ha hecho comprender, yo comprendo a mis hijos, y entonces cuando cometen fallos y no sé qué, es que ya están perdonados. Ya están perdonados y vienen a lo mejor a mí después de a lo mejor de haber dado tumbos y tal, ya están perdonados. Y digo, pues si somos imagen y semejanza de Dios, Dios nos ama así, nos ama más, mucho más. Nos ama mucho más porque lo que ha hecho Dios Padre, mandar a su Hijo para salvarnos a nosotros, yo no sé si mandaría a un hijo mío para salvar por ahí. Y la Madre Virgen María, acompañar a su Hijo ahí en la cruz y durante la vida, y haciéndose madre de nosotros, y encima querernos después de lo que hacemos por eso, por lo tanto, Dios Padre, la Virgen María, pues tremendo, y Jesús, pues ofreciéndose siempre a la voluntad del Padre. Pues para Dios es el que nos ha dado todo, nos lo ha dado todo, y solamente desea nuestro bien, y no nos damos cuenta. Tú sabes, están mucha gente que quieren casarse, no saben
¿Cómo es que estás casado 38 años, no? Sí, en el año 85 me casé, 1985. ¿Qué es el secreto de estar feliz juntos? Bueno, en una familia, con la esposa, con los hijos, nos queremos, pero eso no quita que tengamos problemas de convivencia. Podemos tener problemas de convivencia, discusiones, no sé qué, pero siempre estamos acompañados, sabemos que nos queremos y si ocurre algo a uno, todos nos preocupamos. Entonces es un camino de crecimiento, estamos en esta vida, yo creo, en peregrinación y el Señor y la Virgen María se encarga de irnos formando poco a poco. ¿Y qué quieres decir a la gente? ¿Por qué Medjugorje es tan especial? ¿Por qué deben venir una vez aquí? Porque Medjugorje yo creo que es lo que he dicho al principio, desde la Saler, desde Lourdes, Fátima, Carabandal y tantos otros sitios, pues es el mismo mensaje. La Virgen María nos quiere mucho, seguro, pero como nos quiere, no nos oculta al peligro que nos exponemos de perdernos, al paganismo, y entonces nos hace, por ejemplo, la Virgen quería muchísimo a los niños de Fátima, pero eso no le quitó enseñarles el infierno. No es una madre, ay, todo cuidadito, no. Ojo, que hay mucho peligro, y yo quiero lo mejor para ti. Y entonces, bueno, pues vamos a ver, y seguir el camino tiene respuesta, el que busca encuentra, el que llama se le abre. Si uno se confía y se lanza en este camino, no hace más que recibir vienes y un cuidado diario. Un cuidado. Gracias por esta entrevista tan bellísima. Bueno. Pomolimo se. Bože, ti svojoj crkvi dijeliš dare nebeske. Čuvaj u nama milost koju si dao, da dar Duha Svetoga vazda u nama djeluje, a duhovna hrana unaprijed djelo vječnog otkupljenja po Kristu Gospodinu našemu. Samo par obavijesti. U iduću nedelju je svetkovina presvetog trojstva, raspored svetih misa u crkvi po ustaljenom rasporedu, područnim crkvama Dionice i Miletina u 9 sati, a u Šurmancima će biti blagoslov polja na Jovanoviće groblju u 11 sati. U srijedu, petak i subotu su ljetne kvatre posvećene molitvi za posvećenje ljudskog roda, rada i urodzemlje. U subotu je 25. i cjelonoćno je klanjanje. U ime Božije svoje učanje najavljuje Medjugorja, Dana Bogdanović, Čidanje, nakon završnog blagoslova, blagoslov nabožnog peta. Primite glave da primite svečani